Sean bienvenidos, hermanos, a esta nueva transmisión de la Iglesia del Todopoderoso. Aquí me encuentro yo en la iglesia, agradecido de esta oportunidad de poder comunicarme con todos ustedes, diciéndoles primeramente que los extraño mucho, que los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que puedan estar pronto en esta iglesia, en la iglesia de Concón, en la iglesia de Quintero, que podamos pronto poder servir al Señor. Pero mientras tanto, por la situación difícil que estamos pasando, tenemos que hacerlo mediante este medio que Dios nos da, esperando de todo corazón que se encuentren bien en sus casas, con sus familias, pasando una buena tarde, y poder bendecir y alabar al Señor, juntos, unidos en espíritu. En este momento los invito a leer un pequeño devocional que se encuentra en Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esperando que puedan meditar en estos versículos, en este momento los dejo con el coro para que podamos seguir bendiciendo al Señor y alabándole y esperando poder disfrutar esta reunión a lo máximo. Dios los bendiga. El poder, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Viste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adora tú también ahí donde estás, por lo que hizo en tu vida, te rescató y te liberó. Con nosotros dice: pusiste en orden todo nuestro caos, Señor, gracias. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí,
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que hiciste en nosotros, Cristo Jesús. Diga conmigo: digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Viste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en cada uno de nosotros. Hemos confiado en ti, hemos creído en ti y podemos estar seguros. A ti te honramos, Señor, a ti damos toda la gloria, toda la honra. Reconocemos también, Señor, que tú eres bueno, lleno de amor y misericordia. Lo reconocemos, Señor, en esta tarde. Y queremos decirte: tú eres bueno, Señor. Ahí donde estás, te invito a que le digas: Señor, tú eres bueno, tu bondad es para siempre, tu misericordia, Señor, es para siempre, se renueva cada mañana. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Toma tu momento para darle gracias, para reconocer su bondad en medio de esta circunstancia, en medio de todo esto que estamos viviendo. Reconocerte, Señor. Tú eres bueno, Señor. Entramos a tu presencia con acción de gracias, Señor. Entra con acción de gracias. Santos alaban, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alaban al son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante, alabando siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, Cristo es por siempre exaltado. Creador de todo el ser, ven ante Él a mostrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios,
siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén. Para siempre es tu misericordia, Señor. Hermanos, amigos, les saludo en el Señor, esperando que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Quiero invitarles a meditar en un pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, del versículo 1 al 6. Y doy lectura en el nombre del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Palabra de Dios, amados hermanos. Ustedes saben que David fue un hombre temeroso, un hombre conforme al corazón de Dios, que ganó mucha admiración y fama en el pueblo de Israel desde el día en que él derrotó a Goliat el gigante. Ustedes se recordarán de ese pasaje maravilloso de las Sagradas Escrituras, que este joven derrotó a un hombre, cierto, de gran estatura, y que era el paladín de los filisteos. Cuando él lo derrotó, dice la palabra del Señor que las mujeres en Israel cantaban esa victoria y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Ese canto no le cayó muy bien al rey Saúl, sino que él se molestó y decía: a David dieron 10.000 y a mí miles. No le falta nada más que el reino. Y desde ese día dice su palabra que no miró con buenos ojos a David y procuró darle muerte. Lo intentó como 3 veces y David tuvo que huir. Y Saúl le siguió por todo el territorio de Israel, cazándolo como un animal. David, cansado de esta situación que estaba viviendo con el rey Saúl, porque él no quería pelear ni hacer nada contra el ungido de Jehová, determinó él y sus hombres que le seguían, que eran 600 hombres, y sus familias, determinó trasladarse o traspasarse al territorio de los filisteos. Y como él conocía al rey Aquis, dice la palabra del Señor que él se acercó a él y le pidió un lugar donde vivir con sus hombres, y el rey Aquis le dio la ciudad de Siclag. Y David estuvo en ese territorio por algún tiempo y prestó sus servicios militares, sus capacidades, ¿cierto? Militares, las puso a disposición del rey Aquis. Y el rey Aquis sabía las habilidades de David, por lo tanto lo dejó que él le sirviese por un tiempo. Pero todas las campañas que David realizó, ninguna de ellas fue en perjuicio del pueblo de Israel, sino que al contrario, mientras estuvo entre los filisteos, David, de manera muy inteligente, muy astuta, se dedicó a matar a los enemigos de Israel.
le hizo la guerra a todos esos pueblos que eran enemigos de Israel. Y David tenía la preocupación de no dejar a ninguno con vida para que no lo delataran ante el rey Aquis. Pero llegó el momento, nos dice la historia, que el rey Aquis tenía que enfrentarse a Saúl y a Israel. Y cuando ya estaban preparados ya para esa batalla, habían movilizado las tropas a un determinado lugar, los príncipes de los filisteos dudaron de que David pudiera ser leal con ellos en ese enfrentamiento. Ellos pensaban que se uniría a los de Israel para pelear contra ellos. Entonces no quisieron que David peleara en esta batalla. Y yo creo, amados hermanos, que lo más probable es que David se iba a poner del lado de Israel. Pero Dios allí estaba moviendo su mano para que David no participara en ningún sentido. Y el rey Aquis le pidió a David que se devolviera a su ciudad y no participara en esto. Y David, nos dice la escritura, que él y sus hombres se devolvieron a la ciudad de Ziklag, y esto tomó un tiempo de 3 días, y cuando ellos vuelven a la ciudad se encuentran con una muy mala noticia. Y quiero leer nuevamente el primer versículo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al 3er día, los de Amalec habían invadido en Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a la mujer y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Esa fue la triste noticia que se encuentra, ¿cierto?, David, que al volver a la ciudad de Ziklag, esta había sido asolada, prendida a fuego, y habían sido llevados cautivos sus hijos, sus hijas y todas las mujeres, desde el mayor hasta el menor, dice la palabra del Señor. Fue una situación muy triste, y este mal lo habían cometido los de la tribu de Amalec. Ustedes se recordarán en las Sagradas Escrituras que Dios le había dado una orden al rey Saúl, que fuera contra este pueblo de Amalec y los exterminara por completo y no tuviera ninguna compasión de ellos, porque ellos no tuvieron compasión con Israel cuando éste subía de Egipto. Venían ellos de haber estado 400 años en cautividad y estos los atacaron, ¿cierto? Y a muchas mujeres le arrebataron sus hijos y fue grande el estrago. Pero gracias a Dios que en esa ocasión el pueblo de Israel prevaleció contra Amalec. Y desde allí Dios dijo que tendría guerra con Amalec de generación en generación. Y Dios comisionó en el tiempo de Saúl que éste exterminara a este pueblo. Y lo mandó, lo comisionó para esta tarea. Pero Saúl fue y no cumplió la palabra de Dios. Él perdonó la vida al rey, también se trajo lo mejor del ganado, y ustedes ya saben la historia, que eso le costó el reino a Saúl. Y cuando uno no cumple la palabra de Dios, cuando uno no hace lo que Dios nos dice que debemos hacer, que exterminemos algunas cosas, que erradiquemos algunas cosas, que nos despojemos de algo que no está bien delante de Dios, esto a la postre trae consecuencias. Y ahora las consecuencias las estaba viviendo David por la desobediencia del rey Saúl de no haber exterminado a los amalecitas. Ahora el rey David está viviendo, ¿cierto?, y sufriendo todo este estrago que hicieron los amalecitas en la ciudad de Ziklag. Y nos dice aquí la palabra del Señor que cuando ellos vieron esta situación, dice que la gente que estaba con David alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 4. Y en medio de esa situación de angustia, de tristeza, de impotencia por lo que había pasado, nos dice la palabra del Señor que David se angustió. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En esa situación ellos hacían responsables, sus hombres hacían responsable a David de la situación que
estaba pasando. Y David dice la palabra del Señor que él se angustió también, porque él era humano. Y en esa situación se vio que la angustia vino a él, la desesperación. El pueblo buscaba culpable, buscaba algún responsable y descargaron toda su ira, su enojo contra David y habían pensado apiedrarlo. Pero David no dejó que la angustia lo invadiera y tuviera control de él, sino que nos dice aquí que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y allí es donde está la enseñanza gloriosa, maravillosa para nosotros. Que en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, cuando todas las cosas nos juegan en contra, aun cuando los seres más cercanos a uno, ¿cierto?, descargan toda su ira contra uno, es allí donde el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se debe dejar sobrepasar por esta situación, sino que debe refugiarse inmediatamente en Dios, debe echar la carga al Señor, no debe dejar de que el desconsuelo, la tristeza, la pena, la depresión en ese momento invadan su vida. Una de las cosas que he aprendido a través del tiempo, que de todas las armas que Satanás usa para derribar a un creyente, el enojo, la ira, el resentimiento, la envidia y todas esas cosas que hay, la que más éxito le ha dado contra los hijos de Dios es el desaliento, la depresión. Esas son las cosas que ha atacado a muchos siervos de Dios. Pero David no se dejó dominar por aquellas cosas, sino que echó toda ansiedad delante del Señor. Y esa es la enseñanza para nosotros en este pasaje, que en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, nosotros debemos fortalecernos en Dios. Recordemos el Salmo de David, los salmos, hay salmos maravillosos, y en ellos dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, ¿cierto? En él confiaba plenamente David, y dice: cuando temí, confié en Jehová, y él lo libró. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en aflicción, cuando estamos, ¿cierto?, en que toda la situación nos juega en contra y nos vemos salida. Es allí donde debemos fortalecernos en Dios. La palabra del Señor a nosotros nos enseña, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo, contra todas las circunstancias que puedan venir sobre nosotros. Debemos fortalecernos en Dios y no dejar que la ansiedad, la tristeza, la pena, la amargura, la situación que esté, no nos sobrepase. Hay un pasaje de las Escrituras que nos ayuda también a entender esto, y que está en la experiencia del apóstol Pablo cuando fue encarcelado allá en Filipo. Esto está en el capítulo 16 del libro de Hechos, después usted lo puede leer. En ese pasaje nos dice la Escritura que Pablo, yendo al lugar de oración donde se reunían para orar, cuando iba por el camino, una mujer que tenía espíritu de adivinación lo seguía, y Pablo, dice la palabra del Señor, que en el nombre de Jesucristo echó fuera ese espíritu. Pero los amos de aquella mujer, al ver que había salido la esperanza de sus ganancias, entonces llevaron a Pablo y a Silas ante el foro, ante los magistrados, y le dijeron que ellos estaban enseñando otras cosas que ellos no debían recibir como romanos. Bueno, estoy abreviando la historia. Y dice la palabra del Señor que fueron encarcelados en Filipo, y después de azotarles, les metieron en el calabozo de más adentro, más al fondo allí, y pusieron sus pies en el cepo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que a medianoche Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban himnos delante del Señor. Y cuando ellos cantaban himnos al Señor, dice que de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión y se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que cuando tú estás en la adversidad, cuando estás en la aflicción, es allí donde debes fortalecerte en Dios. Es allí donde debes enfocarte en Dios. Porque cuando así lo hacemos,
entonces el Señor revierte la situación. Revierte la situación. Vuelvo al pasaje base que he tomado. Cuando David vio esta situación, el lloro de sus hombres, el afligimiento, la angustia que vino sobre él, pero él escoge fortalecerse en el Señor, y cuando él escoge fortalecerse en el Señor, luego oró a Dios, oró al Señor y dijo: Señor, iré tras ellos, los podré alcanzar, podré librar a mi familia. Entonces el Señor le dijo que fuera, porque los alcanzaría y él le daría una gran victoria. Y así fue, hermano, así fue. Dios le dio una gran victoria. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo, iglesia, y a todos los que nos escuchan? Que nosotros debemos aprender en la adversidad, en la situación, en el caos, en la ruina. Debemos aprender a fortalecernos en Dios, porque Dios, cuando nosotros nos fortalecemos en Él, Él puede revertir la situación que nos abruma. Amados hermanos, Pablo oró, cantó al Señor con Sila, y vino de repente un terremoto que abrió las puertas, se cayeron las cadenas. Quizás usted se sienta acorralado, encerrado, atado, con sus pies en el cepo, desesperado, angustiado por todo lo que está pasando hoy en la humanidad, por lo que estamos viviendo. Hay muchos que están desesperados y ansiosos y no saben qué hacer. Bueno, mire, escucha esta palabra que el Señor me ha inspirado, que me ha dado el Señor para nosotros, para meditar en esta hora. Fortalécete en el Señor. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser en esta hora en que estás escuchando esta palabra, si estás en esta situación y te ves que estás arruinado en este momento, afligido, bueno, es el momento para recurrir a Dios. Es el momento para fortalecerse en el Señor. Es el momento para poder apelar a las promesas de Dios, para que Él nos ayude, nos auxilie. Y cuando nos enfocamos en Él, Dios nos da la capacidad para poder revertir la situación. Hoy, en lo que estamos viviendo, hay muchas personas que tenían muchos sueños y estaban emprendiendo empresas, inversiones grandes. Pero la situación que está pasando, todo eso lo dejó en un caos, en un desastre. Como David, que ve la ciudad destruida, su familia habían sido llevados cautivos, era una situación caótica. Y muchos hoy día están viviendo situaciones caóticas. Quizás alguno está considerando terminar con su vida porque no ve salida. Pero mira, escúchame, si tienes la oportunidad de a través de los medios de comunicación y estás escuchando esta palabra, mira, hay un hombre que vivió también una situación caótica, ruina por todos lados, y además sus hombres que le seguían a todas partes se levantaron contra él y querían apedrearlo. Pero en ese momento, no pensó en huir de esta situación, no pensó en terminar con su vida. En esta situación, él dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y ese es el mensaje. Quizás ha probado en todas las cosas. Quizás ha golpeado puerta aquí, allá, ha buscado por allí algún pituto, como decimos en buen chileno, y nada te resulta. Nada, todo es oscuro. Pero hay una palabra para ti que me estás escuchando en esta hora. Y esta palabra es que fortalécete en el Señor. Recurre a Él, refúgiate en Él. Y Él te va a ayudar. Él va a revertir la situación. Si oramos y descansamos en Dios. Recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Amén. Quiero que oremos en este momento. Quiero que oremos en este momento para que le digamos al Señor que hoy escogemos confiar en Él y que creemos que así como cambió la situación de David, así como cambió la situación de Pablo y Sila y muchos a través de la historia, quiero, Señor, probar contigo. He probado en todas las cosas, pero hoy quiero probar contigo, Señor. Y yo te garantizo que Dios no te va a desilusionar. Dios no defrauda a nadie si puedes confiar en Él. Inclina tu rostro conmigo y oremos al Señor.
Padre Celestial, inclinamos, Señor, nuestros rostros ante tu divina y gloriosa presencia. Queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Quiero, Señor, pedirte, Señor, que me perdones en esta hora, porque me he desesperado, Señor, me he afligido y no he considerado que tú eres un Dios que puede ayudarme en este momento. Recurro a ti, Señor. Me fortalezco en ti, Señor. Y oro, Señor, para que tú me des salvación y victoria en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. En todo momento, a cada instante, te quiero bendecir, te quiero bendecir. En valle de sombras, aunque me cueste, te quiero bendecir, te quiero bendecir. Con mi corazón te alabaré, dentro de mí eres el Rey, digno de recibir la gloria y el honor. No me cansaré de bendecir tu santo nombre, oh Dios. Tú eres el gozo que llenó mi corazón. En todo momento, a cada instante, te quiero bendecir, te quiero bendecir. En valle de sombras, aunque me cueste, te quiero bendecir, te quiero bendecir. Con mi corazón te alabaré, dentro de mí eres el Rey, digno de recibir la gloria y el honor. No me cansaré de bendecir tu santo nombre, oh Dios. Tú eres el gozo que llenó mi corazón. Te alabaré, Señor, te alabaré, mi Dios, te alabaré, Señor, te alabaré, mi Dios. Con mi corazón te alabaré,
Señor, te alabaré, mi Dios, te alabaré. Señor, te alabaré, mi Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Está finalizando este culto. Damos gracias al Señor por todo lo que se ha podido realizar, por el pastor, por la palabra, por el coro, por los hermanos que participaron en oración, por usted que está viendo este vídeo. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra nuevamente, porque es la que nos fortalece, es la que nos da aliento y nos impulsa día tras día a continuar. Como dice la misma palabra, ella es nuestra lumbrera, ella ilumina nuestro caminar. Vamos a dar gracias al Señor. Le invito a que inclinemos su rostro ahí donde está para que oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que hemos tenido de escuchar tu palabra, de cantar, de poder alabarte, Señor, con estas verdades. Señor, reconocer que tú eres nuestra fuerza, reconocer que tú eres, Señor, el gozo de nuestro corazón, que tú eres bueno, que solo por tu gracia estamos donde estamos. Señor, son verdades que creemos, que confesamos y que hoy tu palabra, Señor, nos da aliento justamente sobre lo mismo. A estar tranquilos que tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos impulsa. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de comunión. Gracias por cada una de las personas que han podido escuchar este vídeo. Pedimos tu bendición, tu fortaleza para esta semana, para todo lo que haya que realizar. Pedimos, Señor, por la iglesia, por tu iglesia, Señor, en el mundo, para que sea un tiempo donde podamos acercarnos más a ti y podamos ahondar en una relación más profunda contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olvide, estamos en nuestra página web, iglesiadeltodopoderoso.com, para que pueda ingresar. Tenemos estudios bíblicos, reflexiones, predicaciones, audios. También ahí usted puede escribirnos si así lo desea. Y también nos vemos entonces el próximo domingo a partir de las 18:30 horas. Dios les bendiga. Alegría hay en mi corazón, paz y gozo en la congregación, gratitud en tu pueblo reciben hoy. Nueva vida hay en mi corazón y un deseo en la congregación de decirte mil gracias por tanta bondad. Te agradezco, oh Señor, te agradezco.